A continuación, 4 en Canal 4. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a otro programa de Noticias de la Semana. Hoy vamos a desarrollar 3 temas, 2 de ellos de orden nacional y 1 de orden internacional. Vamos a la presentación de los mismos y los desarrollamos. Caso Los Sauces, Florencia, Máximo y Cristina Kirchner llevados a juicio oral por lavado de dinero. El poder adquisitivo de los salarios se redujo un 14,7% entre noviembre de 2015 y septiembre de 2018. Este domingo se llevarán a cabo las elecciones más imprevisibles y complejas de la historia democrática de Brasil. El juez Ercolini los acusa de ser parte de una asociación ilícita que se dedicó al lavado de dinero y recepción de dádivas. Bueno, el juez Ercolini, como veían ustedes en la presentación, ha citado a juicio oral y público a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a sus 2 hijos, Florencia y Máximo. La principal acusada es ella, como organizadora de un grupo, justamente de una organización, valga la redundancia del término, de una organización planeada para blanquear fondos mal habidos y que eran provenientes de la obra pública. Esto funcionaba de una manera muy organizada, muy bien aceitadita, y la causa se llama Los Sauces porque Los Sauces se llamaba la inmobiliaria que tenía el matrimonio Kirchner en Santa Cruz. Por eso la causa se denominó Los Sauces, porque las principales investigaciones recayeron justamente en la inmobiliaria y la fuente de todos los datos surge de los manejos que se hacían dentro de esa inmobiliaria. ¿Cómo era el tema? Ya lo hemos tratado aquí desde otro ángulo, desde otro punto de vista, que es el que tenía que ver con Lázaro Báez y la obra pública. Bueno, la recaudación que había de sobornos por otorgar la obra pública, tenían que darle una salida a ese dinero como para blanquearlos. Entonces ahí empieza a figurar la empresa inmobiliaria, que ya existía y que se dedicaba, como cualquier inmobiliaria, a los alquileres y compra y venta de propiedades. Pero en este caso, lo que hacían, ahí vemos un gráfico en cómo se los acomoda, digamos, a los máximos referentes de este caso, ¿no? El sistema, ahora que lo podemos ver y que se han dilucidado mucho de cómo funcionaba todo esto, tenía que ver. Vemos las imágenes de la hotelería que pertenecía a los Kirchner. Entonces, Lázaro Báez tenía que devolver al matrimonio Kirchner, esto por supuesto es todo lo que se tiene que probar y para lo cual el juez Ercolini tiene un montón de datos que son los que va a usar en este juicio oral. Les aclaro, el juicio oral, la expresidenta ya no va a poder hacer lo mismo que en estas citaciones que le hizo el juez Bonadío, donde llegó, no dijo ni buen día, dejó una carpeta y dijo chao hasta luego, ni eso dijo, ni chao hasta luego, porque no se quiere dirigir al juez. No lo considera apto para que sea juzgada ella por el juez Bonadío. Bueno, en este caso lo tiene el juez Ercolini. Los juicios orales y públicos ya no se puede hacer como hizo en estos casos, llevar un escrito,
sino que su nombre lo dice, es un juicio oral en el cual hay preguntas, tienen que responderlas y ambas partes tienen el derecho, ambas partes, defensores y acusadores, tienen el derecho a hacer repreguntas sobre la misma contestación, o sea que es algo mucho más complejo lo que se tiene que afrontar la expresidenta. Les decía recién, antes de querer explicarles cómo funcionaba el juicio oral y público, les decía cómo era el tema de los retornos. La empresa de Báez tenía que devolver ese sobreprecio que había cobrado por las obras, muchas de las cuales ni se llevaban a cabo, y ese dinero retornaba al matrimonio Kirchner. ¿Cómo lo blanqueaban? Figuraba de que Lázaro Báez alquilaba la hotelería que es de los Kirchner, cuando en realidad esas habitaciones estaban todas vacías, o sea, no iba nadie a esas habitaciones. El personal de la empresa constructora no usaba esas instalaciones, ni remotamente, eran hoteles 5 estrellas, pero sí se facturaba a Lázaro Báez como si el hotel estuviera, los hoteles estuvieran completos con el personal de la empresa constructora de Lázaro Báez. Entonces Lázaro Báez lo pasaba como gastos y de esa manera pagaba las facturas por hospedajes que no existían realmente a la empresa Los Sauces, que era la que administraba los hoteles. Entonces de ahí venía, de esa manera hacían entrar los retornos como algo legal. Esto ya en otra triste historia de nuestro país se lo supo hacer con líneas de colectivo, donde figuraban como que todos los pasajes, todos los viajes que hacía X empresa estaban repletos de gente y en realidad el colectivo a lo mejor ni salía o salía con 4 pasajeros arriba. Entonces se blanqueaba el dinero de lo que supuestamente habían pagado los pasajeros para llevar de plata negra a plata justificada por el ingreso de lo que pagaban como pasajes. En este caso el matrimonio Kirchner y Lázaro Báez lo hacían de esta manera, simulando que la hotelería estaba llena, que Báez necesitaba todas esas habitaciones para su personal y a fin de mes pagaba las facturas por hospedaje. No era solamente esa una de las maneras en que volvía el dinero, pero es la que más se pudo comprobar, porque hay muchos testigos de que aseguran de que eso no era así, de que incluso el administrador de los hoteles, de que el personal de Lázaro Báez nunca ocupó esas instalaciones y que a su vez el hotel la mayoría de las veces estaba vacío u ocasionalmente algún pasajero que podía pagarse un hotel 5 estrellas y en forma particular pagaba lo que cobraban para pasar la noche. Pero el grueso del dinero surgía de esa manera. La acusación es por malversación de fondos, por blanqueo de fondos mal habidos y a su vez por recibir dádivas. Es un término que de ahora en adelante lo van a escuchar mucho, por eso quiero aclararlo. Uno tiene el preconcepto de que dádiva es como una limosna, o sea, veo a alguien que pida y le doy una dádiva. Es una forma, una de los términos que se pueden utilizar, pero en este caso, en el caso de la justicia, la dádiva significa de que es un soborno para realizar algo, o sea, una forma de estimular la dádiva, dar algo a alguien para que haga algo que yo le pido, y ese alguien tiene el poder de tomar la decisión. Eso es una dádiva. Entonces el juicio va a ser oral y público por blanqueo de capitales y recepción de dádivas. Cristina Kirchner es la principal imputada y sus hijos Máximo y Florencio por ser integrantes del grupo de la inmobiliaria Los Sauces y tener conocimiento del manejo de lo que se hacía y cómo entraban el dinero a la inmobiliaria. Lo que todavía no se sabe
y que es un tema que ya nos ha ocupado en otros casos y nos va a seguir ocupando, que es el tema de la justicia. Todavía no se ha sorteado en cuál va a ser el juzgado que se le va a tomar esta declaratoria. Sí es el juez Ercolini, pero la fecha se habla de febrero o marzo del 2019. Así vamos con la justicia, con la agilidad de la justicia, que de agilidad no tiene nada, y que esta semana, que fue una gran noticia también y que la pongo como una pizca en este comentario primero, terminaron de absolver a Carlos Menem en su causa sobre la explosión de Río Tercero y fundamentalmente de la venta de armas a Croacia, porque después de 23 años la causa quedó sin resolución y ya se terminaron los plazos de sentencia. Fue sentenciado en su momento a 7 años de prisión, lo apeló y esa, que ya lo comenté en un programa anterior, de que un mismo juez decía de que las causas se pierden en los expedientes porque o se van pateando para adelante los plazos porque van pidiendo nuevas pruebas o presentan nuevas pruebas o el que tiene que declarar está enfermo o recusan al juez, quiere decir que no aceptan ese juez porque tiene causa predeterminada como para sentenciarlo mal al juzgado. Entonces se vuelve a sortear a quien le toca y así va pasando el tiempo y van pasando los años y vemos que en este tipo de juicios que tiene que ver con el poder político, el tiempo es indefinido. O sea, 23 años fue lo de Menem, para ser absuelto por justamente que se hayan vencido los tiempos. Esperemos que con los nuevos casos que hay, no pase lo mismo y tengamos una resolución de la justicia que esté acorde a las situaciones que vive el país. Vamos al segundo tema de hoy. El retroceso en la capacidad de consumo de la mayoría de los trabajadores arrastra en su caída a miles de pymes que no logran sobrevivir a la crisis. Bueno, en este caso es economía pura, ¿no? Este gobierno, independientemente de haber recibido un gobierno endeudado, aunque no con el Fondo Monetario Internacional ni con la banca internacional, sino con la propia deuda interna que se generaba, con préstamos al ANSES, con préstamos del Banco Nación. O sea, en los depósitos del ANSES, en los depósitos del Banco Nación, de lo que tendría que tener, y el mismo Banco Central, tenemos todos papelitos de colores firmados por el gobierno anterior. O sea, deudas reconocidas por el gobierno anterior y que en su momento eran necesarias para llevar adelante una política populista de otorgar lo que no generamos. O sea, todos estamos incluidos en esto, todos. Desde que pagábamos el gas con un subsidio que no correspondía de que todo el mundo lo pagara, ustedes me habrán escuchado decirlo en este programa más de una vez, hay gente que no necesita un plan, necesita 5 planes, porque realmente los necesitan, no tienen otra escapatoria, no tienen otra forma de sobrevivir. Y siempre doy el ejemplo, una madre que tiene un hijo discapacitado y que tiene que estar todo el día cuidándolo, no solamente tiene que darle el Estado la protección médica que necesita a ella y a su hijo, sino darle una vivienda digna y darle 1, 2, 3, lo que sea necesario de subsidios para que pueda vivir atendiendo a su hijo. Pero para darle 4 o 5 subsidios y una vivienda digna a esa persona, hay que sacárselo a todos los vagos que lo reciben y que no lo merecen. Y para eso se necesita mucho tiempo del filtrado de todo esto. Y que la política no se meta en el medio de lo social, porque todos lo sabemos, porque ya se ha comprobado de que en muchos casos estos tipos de subsidios son otorgados por los punteros de barrio, punteros de la zona, a lo cual no solamente es por el futuro voto que le van a poner el que recibe el subsidio, sino que el mismo puntero le dice, vos vas a recibir un subsidio de 3.000 pesos, bueno, 1.000 son para el partido.
El partido es él, no es el partido. Y así funciona, y sigue funcionando, y así funcionó durante años. Esto nos lleva, más todos los errores que ha cometido este nuevo gobierno en el orden económico, con la intención de sanear la economía, de sanear lo que sería el producto, que el Producto Bruto Interno nos alcance, que es lo que producimos cada uno de nosotros, nos alcance para mantener este estado que es un elefante que hay que mantener hasta que se vaya depurando, si se puede hacer. Había que mantenerlo de alguna manera, entonces se eligió una manera que a nadie le gusta, que es la de pedir dinero prestado. No de seguir emitiendo, y sí de pedir dinero prestado al exterior, a la banca privada y luego al Fondo Monetario Internacional. Ahora, la novedad sobre esto es que el nuevo presidente del Banco Central, junto con el presidente Macri y Duhovne, el ministro de Economía, han decidido una nueva forma de encarar la suba del dólar y cómo achicar los gastos. La forma que han elegido en los números, en las tablitas de Excel, son bárbaras. En la calle son un terror. ¿Por qué? Porque la forma es quitar dinero nuestro, dinero argentino del mercado. ¿Cómo se quita dinero del mercado? No emitiendo más. ¿Cómo se quita dinero también del mercado? Es recortando gastos, recortando subsidios, recortando gastos universitarios, recortando gastos hospitalarios, recortando gastos en todos los ámbitos del gobierno. Y en esa indiscriminación de corte cae gente que realmente ha sacrificado toda su vida por una carrera en el CONICET, supongamos, y que no merecería de que hoy se le quite la posibilidad de seguir trabajando. Como también en el CONICET había más de 180 pseudocientíficos que no hacían nada, eran todos cargos políticos. Por eso esto va a llevar mucho tiempo de análisis, de ver quién realmente merece estar en un determinado puesto y quién no. Pero vuelvo a esto, para secar el mercado, como se le llama normalmente, de pesos, hay que hacer todos estos recortes. Al secar el mercado de pesos, gente sin trabajo resiente a toda la industria y al comercio que vive de toda esa gente. Entonces es un círculo vicioso, porque la industria, al quedarse sin necesidad de producción, despide gente. Esa gente va a recibir un subsidio por desocupado, que lo tiene que dar el Estado, para lo cual tiene que sacar dinero de algún lado. El comercio, los comercios en general, supermercados o lo que fuese, al tener menos demanda, también dejan gente en la calle. El comercio representa el 70% de la ocupación de los empleados del país, el comercio en general, fundamentalmente las pymes, empresas que tienen entre 5 y 10 empleados, son la mayoría del país, son la mayoría de las empresas del país y son la mayoría de las que se van a sentir afectadas por esta merma y son las que van a tener que tomar una decisión que se vuelve un círculo vicioso. ¿Echo mis empleados? No, los formé un tiempo, lo que me cuesta, independientemente de lo moral, de lo social, que uno piense cómo lo voy a dejar pobre tipo en la calle en una situación como esta, independientemente de esto, lo que cuesta despedir un empleado. O sea que es algo que se descarta, a pesar de que hay muchos empleados que han sido despedidos. Por otro lado, llega el momento de pagar los sueldos. ¿Qué hago? ¿Pago los sueldos o pago los impuestos? Primero pago los sueldos y los impuestos me los cobrarán después cuando puedan, si me alcanza. Los impuestos que no se pagan hoy tienen una tasa altísima. La AFIP cobra una tasa de un 4% anual. Es
una barbaridad, un 4% mensual. Es una barbaridad lo que cobra un ente gubernamental por un atraso en los aportes jubilatorios o en lo que fuese, en pagar el IVA o tantos otros impuestos que hay. ¿Qué hace ese comerciante o ese pequeño industrial para mantener esa estructura? ¿Va a un banco a pedir un crédito con una tasa del 60%, 65%? ¿Va a descontar cheques con otra tasa también cercana al 60% anual? ¿Quién se va a animar a ver si vender un cheque a 60 días para que vender un cheque de 100.000 pesos para que te den, supongamos, 80 o 85 y sabés que a los 60 días ese cheque lo vas a tener que levantar, lo vas a tener que cubrir? ¿Quién se arriesga a eso? Toda la pequeña y mediana empresa, sean comercios, sean industrias, está pasando, las grandes también tienen otras formas de resolverlo, otras maneras, porque tienen otros accesos también que la mediana o chica no tiene. Pero la mediana o chica, que es la que más trabajo da, porque ustedes de pronto dicen, una empresa internacional tiene 3.000 empleados, o las automotrices, 5.000 empleados algunas de ellas. Pero, ¿cuántas hay? 2, 3, 4 en el país. Sin embargo, la pequeña y mediana empresa, que tiene 10, 12, 15, 20 empleados, suma más que la suma de todas esas grandes empresas. Y esa es la que no puede salir del pozo. Y que, de acuerdo a lo que ha dicho el ministro de Economía en sus últimas declaraciones, hay que esperar por lo menos hasta febrero, marzo del año que viene. Ya todos sabemos que enero, febrero, toda la vida fueron meses perdidos comercialmente, económicamente. Nunca pasa nada, todos se van de vacaciones, la justicia está de vacaciones, el gobierno está de vacaciones también, no pasa nada en esos meses. Sería arrancar con suerte en marzo, abril. Estamos en septiembre, estamos en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. 7 meses en estas condiciones, ¿quién se lo aguanta? ¿Quién lo va a bancar? No tenemos que volver al populismo de antes, de dar por dar y sin mirar a quién. Hay que mirar a quién lo merece, quién lo necesita y organizar algún plan de asistencia para que no desaparezca justamente uno de los segmentos de producción que tiene la mayor cantidad de gente, de empleados de todo el país, que es la mediana empresa. Entonces, no es cuestión de tomar medidas que en el papel salen bárbaras. Yo digo, sí, no voy a gastar más de acá hasta marzo del año que viene, que va a entrar lo de la soja, la exportación, me van a entrar miles de millones de dólares. No voy a gastar más. Bueno, no pago más nada, no hago esto, no hago lo otro. ¿Y qué cómo? ¿Y quién come? ¿Cómo se sigue adelante esto? O sea, es un proyecto que no tiene un sentido común pensado en la población. Lo tiene pensado únicamente para números que le cierren para el gobierno. Esto trae un malestar tan grande en la población y una incertidumbre muy grande que hace que todos vivamos defendiéndonos en lo que podemos cada uno y no tener un proyecto en común como país, que hace muchos años que no lo tenemos. Vamos a un breve corte y pasamos al último tema de hoy. Mes de mamá en Gioco Deportes, calzado e indumentaria deportiva para mujeres actuales que le gusta el movimiento y el tiempo libre. Si estás pensando en un regalo para ella, vení a Gioco Deportes. Muchas promos y toda la moda. Garibaldi 939. Busca la exclusividad de Lola Prêt-à-Porter. Todas las colecciones de las mejores marcas. Carmen Stephens, Marcova, Edelerra, Ana Rosati, Oco by Infinity, Ula Moro e importadas. Calzado, carteras y accesorios. Pura energía, luminosidad, color y texturas en esta temporada. Lola Prêt-à-Porter, Colón 58.
Jair Bolsonaro y Fernando Haddad son los candidatos a la presidencia con mayores posibilidades y que ya se estima irán a segunda vuelta. Bueno, Brasil ya lo habíamos tratado, lo habíamos charlado con ustedes. El próximo domingo, o sea, pasado mañana, tiene elecciones presidenciales. Es un país que está muy convulsionado por todo lo que ha pasado en la política de estos últimos años, la detención de Lula da Silva, la destitución de Dilma Rousseff, que era su seguidora, gobiernos que pertenecían al Partido de los Trabajadores, o sea, un partido de izquierda, que hizo una revolución social en Brasil, llevando a mucha gente de muy bajos recursos a la posibilidad de acceder a un ritmo de vida un poco mejor que el que iba llevando. Ahora nos encontramos con que tenemos dos personajes, digamos, como candidatos a presidentes, uno que representa, porque él mismo lo dijo, Lula da Silva transfirió sus votos, al no poder él participar por estar preso, a Fernando Haddad. Fernando Haddad representa al Partido de los Trabajadores. Y tenemos a Jair Bolsonaro, que es el candidato que en este momento tiene más opciones de voto, o sea, que es el que se supone que llegaría a una segunda vuelta con mayores posibilidades, con la mayor cantidad de votos de una primera vuelta. Algo que parece increíble porque Jair Bolsonaro es un ex militar, un confeso, alguien que apoya así en forma confesa a los regímenes militares que hubo en el país, en Brasil, que los apoya plenamente. Es más, el jefe de la Armada, el jefe del ejército de Brasil sería su candidato a ministro de Seguridad. Jair Bolsonaro está muy cuestionado por mucha gente. O sea, acá se da una dicotomía en este sentido. Es el que más caudal de votantes tiene para las elecciones del domingo, pero a su vez es el que menos, que tiene la mayor cantidad de gente que no lo votaría nunca, ni que le pidieran por favor lo votaría. O sea, lleva una buena cantidad de gente para su voto, pero a su vez hay muchísima gente que no lo quiere. Fernando Haddad también le pasa lo mismo, pero en mucho menor porcentaje. Hay gente que es de otro partido y que si tienen que ir a una segunda vuelta se decidía por Fernando Haddad y no por Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro es muy cuestionado por ser un misógino. O sea, un misógino es un término que quiere decir que está en contra de las mujeres y las desprecia, ¿no? En un momento llegó a decirle a una diputada, le dijo: no te voy a violar porque no lo mereces. Términos como ese, o decirle, en una entrevista le preguntaron qué pasaría si uno de sus hijos se enamorase de una chica negra, raza que todos sabemos es muy amplia en Brasil, o sea, con mucha cantidad de gente que es de raza negra. Bueno, Jair Bolsonaro no tuvo ningún empacho en decir de que sus hijos no se les ocurriría ponerse de novio con una chica negra porque están muy bien educados. Términos como esos, o como referirse a los pueblos originarios que son unos indios hediondos, no educados y no hablantes de nuestra lengua. No olvidemos de que en Brasil quedan muchos reductos de aborígenes que sí, es cierto, tienen su propia lengua, pero son, con más razón que él mismo, tienen todo el derecho del mundo de vivir en Brasil. Apoya en forma indiscriminada, así a sottovoce. Miren una de las cosas que dijo, dice: habría que hacer primero desde un helicóptero tirar volante y folleto, dándole 6 horas a los delincuentes para entregarse, hablando de las villas miseria de Sao Paulo. Primero desde un helicóptero tirar volante y folleto, dándole 6 horas a los delincuentes para entregarse y aleccionando la delación de los pobladores, o sea que
que cuenten quiénes son delincuentes. Cumplido las 6 horas, si no se entregan, se ametralla el barrio pobre desde el aire. Ese es uno de los conceptos, alguno de los conceptos, que tiene uno de los candidatos que el domingo va a competir por la presidencia de Brasil. Indudablemente, aunque parezca una aberración, en la economía brasilera, cuando Jair Bolsonaro sube en las encuestas, sube la bolsa de Brasil y suben las posibilidades de inversiones en Brasil, porque no quieren que vuelva a la izquierda. A pesar de que Fernando Haddad ya lo ha demostrado, porque ha sido alcalde de San Pablo, si bien es un seguidor de Lula da Silva, no es un extremista en cuanto a formar un gobierno populista más fuerte que lo fue en su momento el de su antecesor dentro de lo que es el Partido de los Trabajadores, que es Lula da Silva. Así que vamos a ver qué es lo que pasa en este país que tiene mucha influencia con nosotros por las relaciones comerciales que hay entre uno y otro, y que están dos partidos completamente antagónicos. Seguramente se va a llegar a una segunda vuelta, porque Fernando Haddad también tiene un 30 y pico % de votantes, de futuros votantes, y Jair Bolsonaro un 42%. No cumple la diferencia que tendría que tener para ser electo en primera instancia. Van a ir a una segunda vuelta y vamos a ver qué pasa con los votantes de los otros partidos, hacia quién se vuelca. Bueno, este es el panorama. Seguramente este tema lo vamos a analizar el viernes que viene, porque ya vamos a tener los resultados, por lo menos, de las primeras votaciones. Les agradezco mucho su participación, los espero el viernes próximo, donde seguiremos desarrollando las principales noticias de la semana con una visión sanfrancisqueña. Muchas gracias y hasta el próximo viernes.